Entonces, tenemos el enunciado aquí. Ya. Nos dice, la figura 4.1.1 describe una larga tubería horizontal de 0,1 metros de diámetro interior, alimentada por dos corrientes de aire, que fluyen a 75 decímetros cúbicos por minuto, 10 grados Celsius y 5 bar, y nos dan la temperatura o sea, las propiedades del fluido 2. Nos dice que con el propósito de ser calentado gracias a 120 kJ por minuto recibido a través del mecanismo de calor por la superficie exterior del tubo. El aire caliente 3 que abandona el tubo se alimenta de una turbina diabática y se descarga a la atmósfera. Entonces, tenemos aquí, ¿han visto esto de turbina? ¿De compresores? ¿O de equipos más que nada? El jueves vimos un ejemplo. Un equipo que tenía turbinas. Sí, tenía turbina y compresor. Sí. Ya. Ya, entonces igual sabes más o menos cómo trabajarlas. Ya, entonces tenemos que el aire entra aquí y pasa por este tubo largo, que este tubo le está entrando, o sea, le está entrando calor. Y luego pasa por la turbina. Sabemos que en las turbinas se expande el gas y en los compresores se comprime. Bueno, sabemos que también las turbinas tienen eficiencia, que ahí dependiendo del equipo que sea, va a ser la fórmula de eficiencia que se utilice. Y bueno, más que nada aquí sabemos que hay que aplicar balances de energía, porque tenemos los flujos en... O sea, tenemos flujos, por así decirlo, más que nada. Entonces, bueno, no nos dan... A ver. No, sí, sí, ya. Que era... Ya, sigamos. Ya, entonces, tenemos nuestra ecuación de... Ya tenemos nuestra ecuación del balance de energía. Vamos a anotarla, que es du más dk más cp más dt igual a la sumatoria de i igual a 1 por n de q sub i por h más ek, ep, más, se me olvidaron los términos. Era más el q, más el trabajo y menos p de b en dt. Creo que ahí están todos los términos, se me olvidó, sí. Sí, el trabajo lo tenemos separado como trabajo de la turbina y trabajo mecánico. Claro, sí, ahí están todos los términos, sí. Entonces, primero vamos a ver bueno, esto, como no hemos visto aún un ejercicio en la llevantía, vamos a ver término por término. Bueno, y también tenemos lo que es el balance de masa, de materia, que vendría siendo de n en dt a la sumatoria, bueno, sumatoria de i igual 1 hasta n de qn sub i. Lo primero, aquí el término de acá al lado indica el término de acumulación, ¿cierto? O sea, cuando se está acumulando energía interna, energía cinética y energía potencial. Estos dos términos siempre son cero. Pero creo que nunca he visto algún ejercicio que eso sea distinto de cero. No así cuando el de energía cinética. De energía cinética, ¿cuándo es cero? ¿Cuándo es cero? ¿En qué caso? ¿O cuando no es cero? ¿Por cuál estás preguntando, Cristian? Por el de U en dt. Al de un.
o la acumulación respecto a la energía interna. Ya, este término, si tenemos, por ejemplo, no sé, a ver, tenemos una cañería y esta cañería pasa por, no sé, por la misma turbina. Bueno, salió un cuadrado. Y pasa hacia acá. Aquí lo que tenemos es una entrada y una salida. Entonces, cuando pasa esto, nosotros consideramos el sistema como estacionario. Sistema en un estado estacionario. Y esto implica que el de U en dt es igual a 0. ¿Ya? Pero cuando tenemos por ejemplo, tenemos una cañería que está entrando a un tanque y este tanque está cerrado, no está saliendo ningún flujo. Aquí no es un sistema de estado estacionario, entonces se dice que es un sistema en estado transiente. ¿Ya? Esto implica que el de U en dt es distinto de 0. Para estos casos. Entonces, generalmente, cuando tenemos la entrada y la salida, lo consideramos estacionario, digo. Si hay solo entrada, no es un estado transiente y esta derivada no se hace 0. Eso por el lado de izquierdo, que es de la acumulación. Luego tenemos el lado de los flujos. Los flujos, esta es la entalpía, energía cinética y energía potencial. Se pueden expresar como molar o como másico. ¿Ya? Cualquiera de esas dos unidades puede ser. Lo vamos a considerar. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cuándo consideramos que es másico o cuándo es molar? ¿Se preguntan cuándo usan cuál? ¿Cada cuál? Según conveniencia del ejercicio, gacho, ¿no? Sí, según conveniencia el ejercicio, pero hay otra cosa más que aparte de eso, es que cuando ustedes posean en el ejercicio energía, cuando tengan la energía cinética o la energía potencial distinto de 0, se utiliza másico. En cambio, cuando energía cinética o la energía potencial es igual a 0, no es I, es I, energía potencial igual a 0, lo utilizamos molar. ¿Por qué hacemos esto? Porque si se acuerdan de la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía cinética es mgh. mgh. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos sistemas que tengan energía cinética o energía potencial, lo conveniente es anotarlo en másico, porque así solo vamos a tener que calcular un medio de la velocidad al cuadrado, o sea, GH. Ya, porque estos van a estar en másico, o sea, divididos por la masa. Y si no tenemos este caso, utilizamos molar. ¿Y por qué molar? Porque molar es lo más fácil de trabajar los balances de energía. Ya, dice el lado del Q. Entonces, ahí va a depender, este Q puede ser molar o puede ser másico. Entonces va a depender de lo que les acabo de decir. Ahora, el término de Q es el término de transferencia de calor. Si tenemos el sistema adiabático, esto es 0. Igual 0 para adiabático. Este término del trabajo considera los trabajos de eje, más que nada.
Y este término es del término del trabajo de compresión y expansión. Y si se fijan es dV en dt. O sea, P por dV en dt. Y si se acuerdan, la fórmula es la integral de P en dV. ¿Por qué aquí tenemos un dt? Porque estamos trabajando con flujo. Pero este es el trabajo de compresión y expansión. Entonces podemos decir, si no es trabajo de compresión y expansión, esto es 0. Si no es trabajo de eje, también es 0. Y ahí vamos simplificando los datos según el sistema que estemos analizando. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Tienen alguna duda respecto a los términos del balance? Cristian, Dime. el término Q es cuando el recipiente está cerrado herméticamente, ¿no? Claro. Que no Ah, hay ya, ok. interferencia de carga. Entonces, o es adiabático también. Exacto. Veamos. Así que dicho esto, ahí lo último es cómo identificar que hay energía cinética y energía potencial. Bueno, ahí me equivoqué, eso es cómo identificar esto. La energía cinética se incluye cuando el flujo tiene velocidad. Y la energía potencial se incluye cuando nos dicen que el sistema posee una diferencia de altura, un delta H. ¿Ya? Si el flujo no tiene velocidad, cinética 0. Si no nos dicen nada de que el sistema tiene una diferencia de altura, dejamos el término en 0. ¿Y eso cómo lo podemos justificar? Diciendo que todo el sistema está a nuestra altura de referencia. ¿Ya? Entonces, cuando todo nuestro sistema está a la altura de referencia, la energía cinética es 0. ¿Por qué es 0? Porque la energía cinética se evalúa entre dos puntos. Entre dos puntos. Al igual que la energía cinética, o sea, la energía potencial se evalúa entre dos puntos, bueno, igual que la energía cinética. Pero la cosa es que esta energía potencial, si estoy entre los dos puntos, entre H0 y H1, y bueno, ambos son 0, nos va a quedarnos que el delta H es 0. Entonces, decimos que la energía potencial es 0. ¿Por qué se evalúa entre dos puntos? Porque estamos evaluando en un sistema. Y la energía cinética también, ¿por qué se evalúa en dos puntos? Porque estamos evaluando entre el flujo que entra y el flujo que sale. Por eso se evalúan dos puntos. Pero, o sea, se dice que se evalúan dos puntos, pero en realidad, sí, para ser más como al pie de la letra, se está evaluando solo en un flujo. Y después se toma la diferencia. Que al final es una variación de la energía cinética. Pero eso, cuando tenemos estos son los indicativos para ver si tenemos energía cinética o energía potencial. Ya, así que dicho todo esto, vamos a empezar con el ejercicio. ¿Alguna duda con respecto a lo que vimos aquí del balance? Una pregunta, Cristian. Es sobre el sistema estacionario, en estado estacionario. ¿Es solamente cuando tengo que entra y sale? Sí. Entonces no tiene nada que ver con la velocidad con la que entran y salen. No. Ah, ya, ok. Vale. No, porque esto término, como les dije, se hace referencia a la acumulación. Por lo tanto, si uno está entrando y está saliendo, no se está acumulando nada dentro del sistema. O sea, técnicamente igual hay flujo dentro del sistema, pero se está saliendo, no se está acumulando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el tanque, si se acumula dentro el gas o el fluido que estemos analizando. Y así vamos a copiar la tabla que estaba. Teníamos la tabla 1. Y teníamos la tabla 2.
y el diagrama. Ya. Vamos a hacer un poco de zoom. Y aquí nos dice que la corriente 1 y 2 tenemos unas temperaturas, nos da la presión y nos pide calcular el volumen molar, el flujo molar y la velocidad. Entonces, como se fijan, nos están diciendo que la corriente 1 y 2 están con velocidad. Entonces, ¿qué implica eso? Que tenemos energía cinética asociada. Así que vamos calculando. Entonces, ¿qué hacemos primero aquí? ¿Por dónde partirían ustedes? Aquí. Cabe destacar que el enunciado nos dice que tenemos que completar todas las celdas en blanco. ¿Con qué se le ocurriría partir? Hay que ver cómo se comporta el flujo 3, ¿no? Sí, podría ser también. Entonces yo Pero empezaría por ese todo nodo. dentro como de la comunidad. Partarías por el 3. Sí, puede O sea, ser. por el nodo que parte Ya, en perfecto. 1, 2 y 3. Ah, ya. Completaría la tabla en 1, en 2 y después en 3. Claro. Ya. Sí. Entonces, completamos la tabla primero para 1. Nos dicen que en 1 entra 75 decímetros cúbicos por minuto. ¿Ya? Así que, y nos piden el flujo en mol. Entonces aquí tenemos que hacer la primera conversión de unidades. Tenemos que Q1 es 75 decímetros cúbicos por minuto. Bueno, esto lo tenemos que pasar a metro cúbico y luego tenemos que multiplicar por la densidad. Por la densidad y luego por el peso molecular. ¿Ya? Entonces, ¿por qué por estos términos? Porque esto es kilo por metro cúbico y esto es mol por gramo. No, esto es, espérame, esto hay que dividirlo. Uno divide esto. Entonces aquí nos da mol en gramo. Y esto está en metro cúbico por minuto. Entonces, se nos van a simplificar las unidades. Bueno, aquí tiene que ser en la misma unidad. Entonces nos va a quedar mol por minuto, que es lo que nos piden. ¿Cómo calculamos la densidad? Esto tenemos que recordar de gases ideales, que la densidad para un gas ideal, viene dada por la presión por el peso molecular dividido en RT. Y el peso molecular del aire es 28,9. 28,9 gramos mol. Entonces calculamos. 75 por 10 a la menos 3 nos da en metro cúbico por minuto. Y aquí multiplicamos por la presión, que es 5 bar, 5 por 10 a la 5 pascal, por 28,9 gramos mol, que es el peso molecular. Y el R es 8,314 joule mol Kelvin, 314. Y esto multiplicado por la temperatura, que son 238,15 Kelvin. Y ahora lo dividimos por el peso molecular, que es 28,9 gramos mol. Entonces aquí, si se fijan,
Este era este, con este se va. El Kelvin con el Kelvin se va. El Joule con el metro cúbico nos deja, o sea, el Joule con el Pascal nos da un metro cúbico abajo. Que se simplifica. Y aquí el gramo con el gramo. Entonces nos queda mol por minuto. Vamos bien. Y esto nos da 15,92 mol por minuto. Eso respecto al primer flujo. Lo anotamos aquí en nuestra tabla. No, la voy a anotar en rojo. 15,92. Ahora nos piden el volumen, decímetro cúbico por mol. Entonces aquí recordemos entonces que el volumen molar de un gas ideal es RT partido en la presión. Entonces, anotamos volumen de 1, volumen 1 del gas ideal, es igual a R, 8,314 Joule Kelvin por la temperatura, que son 283,15 Kelvin, y lo dividimos en la presión. 5 por 10 a la 5 pascales. Entonces aquí lo mismo de nuevo. Kelvin con Kelvin y Pascal con esto nos deja un metro cúbico arriba. Y esto nos da 0,00471 metro cúbico mol. Pero nos piden en decímetro cúbico. ¿Y qué hacemos? Lo multiplicamos por 10 a la 3. Entonces nos da 4,71 decímetro cúbico por mol. Ya, así que esto era como netamente hacer cambios de unidades. Bueno, y el volumen era utilizar la fórmula de gas ideal. Entonces nos da 4,71. 4,71. Ahora repetimos los mismos pasos para Q2, y volumen 2. Es hacer lo mismo. Multiplicamos por la densidad, dividimos por el peso molecular y luego calculamos el volumen y hacemos los cambios de unidades. No lo voy a escribir de nuevo porque es lo mismo. Pero hoy ustedes lo calculan después cuando lo hagan de nuevo y es 4,87. Bueno, si es que la hacen de nuevo. Y el otro da 19,26. 19,26. No, no es 19, es 10. Tengo mal el número. $10,26. Ahí sí. Entonces, tenemos toda la tabla de 1 y 2. Ahora nos vamos a la tabla, o sea, en la parte 3. Y aquí solo tenemos el término de la presión. Entonces tenemos que entrar a lo que es hacer un balance. ¿Dónde hacemos el balance? Y que si ya tenemos 1 y 2, podríamos hacerlo en el nodo para poder sacar los valores de 3. ¿En dónde? Disculpa. O sea, tenemos 1 y 2, los valores de 1 y 2. Entonces con eso podríamos hacer el balance en el nodo para sacar los de 3. Y Exacto. después ir avanzando hasta 4. Claro. Tenemos aquí, esto es lo que se dice un punto de mezcla. Tenemos un punto de mezcla entre 1 y 2. Entonces entra 1 y 2 y sale 3. Entonces lo que nosotros hacemos es, delante se me pasó el balance de materia, me explica. ¿Qué era esto? Bueno, el balance de materia no es tanto. Esto de esta manera funciona igual que si es 0 cuando es estado estacionario, y cuando no es estado estacionario, cuando estamos en transiente,
El estado transiente es distinto de 0. Y esto básicamente es la sumatoria de los flujos que entran con los que salen. Entonces, flujos que entran menos los flujos que salen. Igual al dn en dt. Ya. Eso no es tanto lo que hay que explicar de ahí. De aquí, como está entrando 1 y 2 y sale 3, estamos frente a un estado, lo que vamos a decir como un estado estacionario. Entonces aplicamos nuestro balance de materia. Balance de materia. Nos va a quedar que Q1 es igual, no, mentira. Q1 más Q2 es igual a Q3. Y Q1 y Q2 lo tenemos, así que Q3 nos va a dar 15,92 más 10,26 mol por minuto. Y esto nos da 26,18 mol por minuto. Entonces, vamos aquí, 26,18 mol por minuto. Tenemos el flujo 3. Y ahora, si hicimos el balance, bueno, necesitamos conocer la temperatura. Si hicimos el balance de materia, lo que nos queda ahora por hacer es el balance de energía. Balance de energía. Ya. Así que anotamos. Bueno, aquí, ojo, que yo puse aquí el punto de mezcla acá, pero lo que consideramos va a ser acá o sea, vamos a considerar como el punto de mezcla, como todo esto. ¿Ya? Cosa que en este como sistema esté incluido este Q. Porque, ¿qué pasa si no lo consideramos? Porque el 3 es el punto que está a la salida de la cañería y está entrando a la turbina. Si lo consideráramos acá, aquí por ejemplo, tendríamos un 3', por así decirlo. Entonces después tendríamos que analizar en 3' y 3. Entonces, no es conveniente hacer eso. Si aplicamos el balance de energía, dijimos que era estado estacionario, la energía potencial es 0, porque estamos en la estructura de referencia, pero aquí la energía cinética no es 0, porque estamos con energía con velocidad, digo. Entonces vamos a tener Cristian, ahí, QN1, dime, disculpa, ahí dijiste que lo vamos a hacer en 3, no en 3', ¿cierto? exacto. Ya, vale. Entonces QN1 por H1 más QN1, bueno, aquí es QM1 por EK1. Entonces, si se fijan, vamos a trabajar la entalpía, de igual manera la vamos a trabajar en molar, pero aquí la cinética nos va a cambiar a potencial. No hay problema con considerar uno molar y otro potencial, porque al multiplicar este término, me va a quedar en las mismas unidades que este término. ¿Ya? Así que no hay problema. Porque, a ver, que quede más claro, esto es mol por minuto por joule por mol. Y al otro lado es kilo por minuto por joule por kilo. Bueno, no es, o sea, no es necesariamente kilo, pero es unidad de masa. Entonces, simplificamos aquí, simplificamos acá, nos quedan los 2 joules por minuto, entonces podemos sumarlas. Sin ningún problema. Tenemos para 1 y para 1, y ahora multiplicamos, o sea, para el término 2, UN2 por H2 más QM2 por EK2. Y nos falta el término 3, menos Q3 QN3 por H3
menos QN3 por EK3. Bueno, es M. Más el Q. Aquí eliminamos el término del trabajo de compresión y expansión y los trabajos de eje. Solo nos queda el Q. ¿Y por qué el Q? Porque ya dije que aquí estamos considerando este Q hacia el tubo. Entonces nos queda esta ecuación. Aquí la energía, bueno, Q1 lo podemos obtener. QM1 también lo podemos obtener. QN2 también, QM2 también. La energía cinética en 1 y la entalpía en 1 también, al igual que para los términos en 2. El problema que tenemos es con la energía cinética en 3 y los flujos en 3. O sea, sí. Porque la velocidad en 3 no la conocemos. Y nosotros vamos a hablar, recordando aquí, bueno, recordando que la energía cinética es un medio de la velocidad al cuadrado cuando es máximo. Entonces, como les dije, para 1 y 2 lo podemos conocer, porque tenemos la velocidad, pero para EK3, que es un medio de la velocidad 3 al cuadrado, no, al cuadrado, no tenemos ese término de velocidad. ¿Qué hacemos acá? Lo que hacemos aquí, porque, bueno, tenemos T2 y T1, porque H1, cuando reemplacemos con el balance de masa, nos va a quedar unos delta H. Que el primer delta H va a ser, delta H, no, va a ser H2 menos H1, y el otro va a ser con el 3. H3 menos H1 y H3 menos H2. Cuando reemplacemos aquí por el balance de masa, llegamos a el ordenamiento de la variable. ¿Esto cómo se calcula? Como Cp en delta T, Cp de T, Cp de T. Y esto, a su vez, es T2 menos T1, Cp por T3 menos T1, Cp por T3 menos T2. Entonces, tampoco podemos conocer la entalpía en la corriente, con la corriente 3 porque tampoco tenemos la temperatura. Entonces, aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué pasa cuando tenemos una ecuación con dos incógnitas? Necesitamos encontrar otra ecuación para poder resolver este sistema. ¿Y esta ecuación de dónde viene? Se preguntarán. Viene de la definición del flujo molar, que es QN3. Lo vamos a obtener para QN3 porque ahí es donde nos faltan variables. Entonces, si ustedes encuentran la definición de flujo molar, vamos a tener que esto es la densidad en 3 por la velocidad en 3 por el área dividido en el peso molecular. ¿Ya? Entonces, si hacemos un análisis dimensional aquí, esto es kilo por metro cúbico, la velocidad es metro por segundo, el área es metro cuadrado, y bueno, está dividiendo por kilo por mol. Bueno, kilo mol. Así es consistente. Entonces, simplificamos aquí, simplificamos acá, y esto nos queda kilomol por segundo. Bueno, el término que tenemos es en minutos, pero es cosa de unidades. Da lo mismo. Ya. Entonces, si se fijan ahí, reemplazando esos valores de ρ, p, a y el peso molecular, podemos obtener el flujo 3. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Es que el flujo 3 ya lo conocemos del balance de materia, que era 26,18 mol por minuto. Entonces ahora reemplazamos ρ3, P por EPM, RT,
por B3 por el área. ¿Cuánto vale el área? Sería pi por el diámetro al cuadrado dividido en 4. Muy bien. Pi por el diámetro al cuadrado partido en 4. ¿Por qué eso? Porque tenemos una tubería. Y la tubería del área se calcula de esa forma. Como pi por el diámetro al cuadrado partido en 4. Entonces tenemos el área. Ahora tenemos, esto es P3 y esto es T3. La presión en 3 la teníamos porque nos daban denunciado que era 3 bar. Y el diámetro de la cañería, si no me equivoco, también estaba en el... ¿Dónde estaba ese dato? Ah, estaba en el enunciado también. Ahí está. En el enunciado que está aquí, bueno, está en el dibujo. Ahí dice que el diámetro de la tubería es 0.1 metro. Ya, así que, bueno, aquí hay que multiplicar para sacar el término, que esto es 1 minuto, son 60 segundos. Para dejar, porque vamos a despejar la ecuación en función de la velocidad. Entonces, para que nos queden metros partido en segundo. Ahí, si reemplazamos todos los términos y despejamos, nos va a quedar que P3 va a ser 0.0015 por metro segundo Kelvin. Y me faltó el T3. Entonces, se fijan, nuestra velocidad nos quedó en función de T3 y por eso la unidad de Kelvin abajo. Y no está en metros por segundo. Así que ahora tenemos nuestra primera ecuación y nuestra segunda ecuación. O sea, lo que hacemos ahora va a ser reordenar esta segunda ecuación. O sea, la primera ecuación, digo. Reordenando 1. Vamos a tener que 0 igual a Qn1 por T3 menos T1 por el Cp molar más Qm1 por menos 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado más 1/2 de la velocidad 3 al cuadrado más Qn2 por T3 menos T2 por, bueno, falta el Cp ahí, Cp más Qm2 por 1/2 de la velocidad 3 al cuadrado menos 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado menos Q. ¿Ya? Y nos queda una... ¿Alguien no sabe cómo llegar de la ecuación 1 a esta ecuación de acá? ¿Todos saben cómo llegar de la ecuación de arriba, de la ecuación 1, que es esta, hacia esta ecuación? A mí me quedó la duda de por qué ahora era menos Q al final. De por qué era menos Q. Menos Q.
Y ayer delante lo puse como Q. No sé por qué le puse menos Q. Debería ser más Q. Sí, más Q. Sí, más Q, porque está... Sí, más. Ya. Entonces, si todo les queda claro, vamos a seguir con el ejercicio. Teníamos esta ecuación y teníamos que, ¿cuánto dije que era la velocidad? Velocidad 3, 0,0015 T3 por metro segundo Kelvin. Ya. Entonces, recapitulemos qué variables tenemos. Q1 lo tenemos. T3 no lo tenemos. T1 también. El CP. CP no lo tenemos. Y CP tampoco lo dan denunciar. ¿Cuánto vale el CP? 7,5 R. 7,5 R. Exacto. CP, como supuesto, GAD ideal, 7,5 R. Tenemos CP ahí. QM1. No tenemos QM1. Entonces, vamos a dejar ahí con incógnita todavía. B1 lo tenemos. B3 lo tenemos relacionado con la ecuación, pero no lo tenemos. QN2 lo tenemos. T3 no. T2 sí lo tenemos. CP también. Este también hay que calcularlo. B3 no lo tenemos. Y B2 sí. Y el calor sí. Ya, pero T3 con B3, que son nuestras incógnitas, tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces nos falta calcular solo lo que es QM1 y QM2. ¿Cómo calculamos QM1 y QM2? Fácil, porque tenemos QM1, o sea, QM1 digo, sí, por el flujo 1 molar, por el peso molecular, por un kilo, son miligramos. ¿Ya? Entonces esto nos da en unidades, porque tenemos aquí mol por minuto, peso molecular, gramos por kilo, o sea, por mol digo, y kilos por gramo. Entonces, simplificamos, kilos por minuto. Y aplicamos lo mismo análogo para QM2. Y ahí estamos listos con nuestras ecuaciones. Lo que tenemos que hacer ahora es despejar todo este sistema. Y aquí despejarlo se vuelve un poco complicado haciéndolo a mano. Y esto siempre va a pasar cuando tengan energía cinética. Si el ejercicio tiene energía cinética, se les va a complicar resolverlo a mano. Tienen que, no sé, encontrar algún programa o algo que les resuelva esta ecuación. O sea, este sistema de ecuación. Porque a mano se pone muy difícil y perderán mucho tiempo resolviendo. Ya, pero es solo este caso que tenemos energía cinética. Si no tuviéramos energía cinética, sería muy fácil despejarlo. Ya, así que es, por si llegara a salir energía cinética en el certamen, para que tengan en cuenta cómo resolverlo con algún programa o alguna calculadora. Ese es como un consejo. Si es que llegara a salir energía cinética. Ya, pero volviendo aquí, si despejamos, tenemos que T3 nos va a dar 444,6 Kelvin. Esto es 171,45 grados Celsius. Y B3, que es la velocidad 3, lo calculamos con la ecuación, nos da 0,667 metros por segundo. Tenemos temperatura, presión, y nos falta calcular el volumen. Bueno, esto es como así, y el volumen
era con P, R, no, mentira. R, nada que ver. R, T, partido en la presión. Y ahora ya tenemos la temperatura 3, así que calculamos esto y les da 0,0123 metros cúbicos por mol. O para escribirlo en la tabla, 12,3 decímetros cúbicos por mol. Entonces, tenemos la tabla 3 completada, o sea, la fila 3. Entonces nos vamos a nuestra tabla y anotamos que 3, que era 171. Luego B3, 0,667. Y el otro es 12,3. Ya. Ahora, mirando la tabla y el diagrama, ¿qué me pueden decir de la corriente 4? O sea, el caudal no debería variar. ¿Ya? Hay una turbina, entonces la temperatura no. El volumen está. No, yo creo que el caudal se mantiene constante y la presión. La presión se mantiene No, con... no. No, la presión no, solo el caudal. Ya, ¿y Estamos ¿cuánto cargando valdría la presión? Buena pregunta. Otra pregunta. Bueno, esa también es una pregunta. Si es que a alguien se le ocurre, ¿por qué no se puede calcular el valor del volumen y de la velocidad? Yo creo porque son desconocidos las medidas de donde se ubica la turbina. No. La cosa que hay que ver es qué pasa con la corriente 4. ¿Qué nos dicen de la corriente 4? Se descarga la atmósfera al final, entonces sería como el volumen quizás de un cuarto completo, ¿Ya? como algo así me imagino. ¿Ya? ¿Y la velocidad? ¿O la presión? Bueno, dejemos cuánto valdría la presión. Si es como dijo que se liberaba la atmósfera, debe ser la presión atmosférica. Sí, exacto. Que no abordaba el ejercicio que decía. Sí, como la corriente 4 se descarga en la atmósfera, la presión va a ser la presión atmosférica. El volumen no se puede calcular, porque como dijo, si estuviera, por ejemplo, en un cuarto, tendríamos que ver el volumen que ocupa en todo el cuarto. Pero aquí no sabemos. No sabemos dónde se está descargando. Bueno, se está descargando la atmósfera, pero no sabemos si en un cuarto o algo así. Entonces, sería imposible cuantificar ese volumen. Y pasaría algo parecido con la velocidad. Entonces, por eso, volumen y velocidad están con una X, que no se pueden calcular. Pero sí la presión sale directa, y son un bar, y el caudal se mantiene constante. ¿Y por qué se mantiene constante? Del balance de materia. Y ahora la pregunta es calcular la temperatura. Y esto es algo que lo que me he dado cuenta es que, bueno, no todos, sí, pero hay gente igual se confunde. Y es que cuando tenemos turbinas, compresores y bombas, turbinas, compresores, bombas, uno de esos equipos, y son adiabáticos, podemos utilizar las ecuaciones de adiabático. Ya, vale decir, vamos a borrar ahí, por ejemplo, la ecuación que es T4 dividido entre 3 igual a P4
en P3. Lo colocamos. Gamma menos 1 dividido en gamma. Se puede utilizar esta ecuación de adiabático. Ya, para el punto 3 y punto 4. Pero tienen que tener en consideración la eficiencia de la turbina, porque esta ecuación es para algo ideal. ¿Ya? Entonces, como aquí la turbina no es ideal, o sea, no funciona al 100%, lo que va a calcular esto va a ser una temperatura 4 ideal. Entonces, si calculamos acá, bueno, la presión 4 la tenemos. ¿Está bien? La tenemos. P3 también lo tenemos y T3 también lo tenemos. Y el gamma es 1,4. Entonces, si despejamos T4, nos va a dar que es 324,8 Kelvin o 51,7 grados Celsius. Pero esto es lo ideal. Ahora preguntar cómo saco la real, porque necesitamos el dato real. ¿Y cómo saco lo real? Con el balance de energía. Entonces ahora hacemos un balance de energía a la turbina. Y aquí las turbinas, cuando son adiabáticas, siempre tienen esta forma de la ecuación, que es WS igual a QN por H4 menos H3. ¿Ya? Aquí aplicando el balance, poniendo los supuestos, que es adiabático, no hay acumulación, no hay energía cinética, ni potencial, ni bla, 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 todas esas cosas. Entonces nos da ese trabajo. Reemplazamos aquí. Bueno, esto es trabajo de eje, 26,18, T4 menos T3 por el CP. Pero esto es T4 ideal. Entonces esto nos va a dar un trabajo ideal. Entonces el trabajo ideal nos va a dar menos 91,3 kilojoules por minuto. Si reemplazan. T3 la tenemos y T4 la acabamos de calcular. Ya, pero ahora hay que obtener el trabajo real. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo real? Aquí es donde entra nuestro valor de la eficiencia, que la eficiencia de la turbina es 0,75. ¿Y cómo se relaciona esto con el trabajo real dividido en el trabajo ideal? Cuando es un compresor, es al revés. Para compresor, vemos que es el trabajo ideal dividido en el trabajo real. Entonces aquí calculamos el trabajo ideal. Por lo tanto, despejamos de acá y nos da el trabajo real, que son menos 68,5 kilojoules por minuto. ¿Y cómo calculamos la temperatura real? Lo volvemos a meter al balance de energía. Acá. Entonces ahora nos va a quedar como trabajo real QN por T4 menos T3. Eso es lo que ahora está en la real. Entonces de aquí despejamos T4 y nos da un valor de 81,6 grados Celsius. Ya. Y eso se hace cuando tenemos turbinas o compresores que no tienen eficiencia del 100%. Si tuviera el 100%, teníamos que... Bueno, ahí se hace más fácil porque desde la ecuación de adiabático sacamos al tiro la temperatura real. Pero lo crucial era saber que en turbinas, compresores en estos equipos, se puede aplicar esta ecuación de adiabático. Entonces nos vamos a nuestra temperatura y nos dio 81,6. Ya. Y nos falta la última tabla. Ya, esta tabla es igual rapidito. Ya de partida tenemos que ver el Q en el largo, en el tubo horizontal, nos dan denunciado que es 120. No hay trabajo de compresión, no hay trabajo de eje, no hay trabajo, o sea, no hay
energía potencial. Luego, para la turbina adiabática, no hay energía potencial, no hay energía cinética, no hay Q, que es adiabático, y no hay trabajo, no hay trabajo de compresión y expansión, pero sí hay trabajo de eje. Que el trabajo de eje lo acabamos de calcular, que era el trabajo real, 68,5. Entonces, si se fijan aquí, haciendo solo el análisis, completamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 celdas. Que estas celdas, como les dije, había que completarlas todas. Entonces, si fuera así como en el control o en una prueba, hubieran tenido puntaje cada celda. Entonces, ya ahora tenía gran parte listo. O sea, falta solo obtener esto de acá y esto de acá. Pero como ya tenemos todos los valores, no es tan, es solo llegar y reemplazar los valores. Entonces, decimos, la energía cinética del tubo va a ser la energía cinética en V3 menos V2 por el QM en 2 más 1 medio de V3 menos V1 alto al cuadrado por QM1. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos están pidiendo la energía cinética entre las corrientes 1, 2 y 3. Entonces tenemos que hacer el cálculo entre la corriente 1 y la corriente 3, bueno, que es un diferencial, o sea, un delta de energía cinética, entre 2 y 3 y entre 1 y 3. Lo multiplicamos por los flujos, porque, por las unidades que nos piden. Y aquí ya tenemos todos los valores, así que eso lo reemplazamos y esto nos da 1,58 por 10 a la menos 4 kilojoules por minuto. Lo otro que nos pedía era el delta H. Bueno, esto nos piden en... No nos piden máximo, está mal. Nos piden por unidad de tiempo. El punto de arriba es por unidad de tiempo. Entonces, por eso nos multiplicamos por los flujos, porque nos deben por minuto. Y el delta de energía en el tubo es lo mismo, solo que ahora reemplazamos con entalpía. Entonces nos va a quedar, bueno, ahora sí es con los flujos molares. Qn1 por T3 menos T1 por Cp más Qn2 por el Cp por T3 menos T2. Y esto nos da un valor de 120 kJ por minuto. Ya, así que vamos a reemplazar aquí. Ay, perdón. 120 y la energía cinética nos daba 1,58 por 10 a la menos 4. Y este valor, este de la delta de entalpía, es el mismo que del trabajo de eje. De unos 68,5. ¿Y por qué es el mismo? Que si se fijan del balance de energía, digamos que el trabajo de eje era igual a Q por delta H, o Cp por delta. Entonces, aquí tenemos la igualdad. Por eso decimos que es el mismo. Entonces aquí tenemos listo nuestra tabla, nuestras dos tablas y tendríamos listo lo que es el ejercicio. Yes. ¿Tienen alguna duda con el ejercicio? O sea, a mí por lo único me quedó bastante claro. No resolví una duda. Igual, no sé si ya lo hiciste, pero si subir la pauta hoy día sería bacán. Ya. Sí, se la voy a subir en un rato. Sí, igual el ejercicio era largo, pero dije, tiene hartos términos que se consideran, como el trabajo de eje, el Q, la energía cinética.
Más que nada era un ejercicio para que vieran cómo qué hacer cuando había energía cinética. Entonces, para que no les tocara un ejercicio así y tuvieran que enfrentarse ahí y no saber qué hacer. Pero eso. A mí me quedó una duda Dime. acá dice que la turbina es adiabática, pero en caso de que no dijera, yo puedo asumir que es y después saco, con la eficiencia saco el real, ¿o no? ¿O me No, tiene que decir que es adiabática? sí. O sea, si igual no dice nada de la turbina, se lo considera ya adiabático. Pero si dijera que la turbina está perdiendo calor, ahí ya cambia la cosa. Pero Ya. si no dice nada, considera ya adiabático o no. Ya. Porque igual, bueno, igual no creo que les salga así, porque igual esto ya se complica mucho si la turbina no da adiabática. Pero eso, pues, lo más probable es que les digan, o si no les dicen y nos dicen que no está perdiendo calor o no se le está añadiendo calor, lo ponen adiabático. Y listo. ¿Alguna Cristian, otra duda? Dime. es que yo llegué como tarde, no sé si gachaste. Sí, sí, Estaba en caché. certamen. Sí, pues. Entonces, el profe ayer dijo algo como que iba a hablar contigo para ver si es que hacía una ayudantía adicional, algo así. No sé si habló contigo o si ya tuviste acceso a eso de YouTube para subir las grabaciones. Como habían varios que teníamos certamen hoy día y no íbamos a poder estar. No, no es la respuesta a tus dos preguntas. El profe no habló conmigo y no ha tenido acceso a a tener la grabación. Ya. Y no existe la posibilidad de que, no sé, lo subas como a un drive y lo compartas y ya como última. Sí, de hecho, eso le iba a decir hoy día, que como el profe no me ha respondido nada, no me dijo nunca nada, eh, ¿cómo se No, ninguna. Igual, con el tema de las grabaciones, recuerden que le había dicho hace creo que 2 años antes que la grabación de la Ayantía 1 no está. Y que se me eliminó, no sé por qué. Pero la otra sí está. Así es. Se la voy a pasar en el drive ahí para que las para que las vean. Y así es. Si no tienen ninguna duda, estamos listos por hoy día. Que les vaya bien en el certamen. Gracias, Buena, Cristian. Cristian. Bien. Gracias, Chao. Vale, nos Cristian. Gracias. vemos. Chau, Chau. chau.